Como todos los jueves, hacemos una entrevista un poquito más en profundidad con personas que quiero dar a conocer, historias de vida, también, bueno, lo que tiene que ver con instituciones, organizaciones, como venimos siempre haciendo todos los jueves. Y hoy le doy la bienvenida a Juan Pablo Palmieri, del programa de Educación en Contextos de Encierro de la FACSO, acá de nuestra facultad, y vamos a hablar un poco sobre la importancia de la universidad pública, también su trayectoria personal. También él, siempre lo nombramos acá porque es nuestro operador de streaming, así que estás haciendo un montón de cosas, Juan, pero hoy te tenemos acá como entrevistado. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, Juan, queríamos contarle a la gente, bueno, ayer estuvimos hablando con Luis Scipioni sobre el programa de Contextos de Encierro, ya van 15 años de este programa acá en la FACSO. Este viernes van a presentar un libro que en un rato vamos a abordar un poco más, pero queríamos contarle a los oyentes del otro lado, bueno, quién sos vos, sos el primer egresado en Contexto de Encierro, consultarte en primera instancia, bueno, cómo fue toda tu trayectoria, cómo decidiste estudiar una carrera. Bien, bueno, como dijiste, mi nombre es Juan Pablo Palmieri. Yo caigo detenido en el año 2015, a los 26 años. Llego a la unidad penal número 2 de Sierra Chica. Anterior a llegar a la cárcel jamás pensé en la universidad, en sí no estaba en mis pensamientos, digamos, la universidad pública, estudiar una carrera y demás. Y conozco en la unidad 2 el Centro Universitario Rodolfo Walsh, y ahí conozco el programa de Educación en Contexto de Encierro de la FACSO, y elijo inscribirme a la licenciatura en Comunicación Social porque antes de acceder a este espacio yo había podido inscribirme en un instituto de formación también dentro de la unidad, y estaba en primer año de la carrera de Trabajo Social. Que era una carrera que se podía avanzar y que se podía acceder porque había docentes que ingresaban a la unidad de todos los años de la carrera, y que vos podías, digamos, avanzar mucho más rápido en ese momento que una carrera universitaria. Claro. Bien, entonces ahí decidiste estudiar, decías al comienzo como, bueno, no estaba en mi mente, ¿no? Estudiar. ¿Por qué no estaba en tu mente? ¿Porque no conocías los programas? ¿Porque no te interesaba quizás estudiar o seguir una carrera? ¿O porque no conocías? Yo soy el primer, universitario que desarrolló una carrera universitaria de mi familia. Digo. Yo soy de González Catán, La Matanza, hoy tiene una universidad pública, en ese momento también, pero bueno, mayormente, y creo que tiene que ver con el sector social que ocupamos, digamos, que se encuentra como todo el conurbano, los márgenes de la sociedad, digamos. No está pensado en nuestra familia, no está pensado en, digamos, en nuestra crianza, en el desarrollo de nuestra vida, desarrollar una carrera universitaria, digamos, pensarse como profesional. Y creo que viene un poco de ahí, ¿no? De esto de no conocer qué es la universidad pública, qué es la educación en sí, qué sentido tiene la educación, esto de entenderla como un derecho humano, digo. Mayormente eso no se habla, y eso lo puedo ver hoy, digamos, claro, ¿no? Hoy, después de haber transitado una carrera de grado, de conocer la facultad, de conocer un montón de personas, digo, eso lo puedo ver hoy. Y haciendo como esa abstracción y verme el Juan Pablo de aquel momento, digo, claro, claro, entiendo de por qué jamás hubiera pensado, lamentablemente, ¿no? Jamás hubiera pensado, sin llegar a la cárcel, hacer una carrera universitaria. También tiene que ver con esta cuestión de, bueno, nosotros casi todos acá tenemos más o menos la misma edad, ¿no? La mayoría somos la primera persona de la familia que tiene un título universitario. Eso pasa mucho en nuestra generación. Generalmente nuestros padres quizás directamente trabajaban o no tenían el secundario terminado y demás. Es como algo muy importante también de nuestra generación. Consultarte, bueno, ¿por qué decidiste estudiar licenciatura en Comunicación Social? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esa carrera? En principio, a ver, uno dentro de las unidades penales se inscribe a una carrera, a la educación, puede ser primaria, secundaria, lo que sea, se inscribe para salir del encierro. Bien. No conozco casos que decida, a no ser que tenga experiencias previas, digo, no hay casos de personas que vayan a la cárcel a estudiar. Claro. Después, bueno, yo cuando llegué al trabajo social conocí un poco de qué trataba, eso me permitió posicionarme de otra manera,
ver mi historia de otra manera, pensar la sociedad de otra forma. Y cuando llegué al centro universitario, digo, lo más vinculado a eso que yo venía estudiando y que podía, digamos, avanzar en paralelo y que no sería otra cosa distinta, digo, podés hacer trabajo social y abogacía, que si bien en algún punto están vinculados, no abordan las mismas temáticas además. Comunicación social sí, era como el primer año de comunicación, era muy parecido a lo que yo venía estudiando con trabajo social. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, puedo avanzar en otra carrera que me aporta también a trabajo social y trabajo social me aporta a comunicación. Claro. Entonces, por eso decido en ese momento, sin ninguna expectativa de recibirme, digamos, en ese momento. Claro. Y sin expectativa de recibirme porque estudiar una carrera universitaria en ese momento, en contexto de encierro, era mucho más difícil que una tecnicatura. Era muchísimo más difícil poder avanzar en la carrera. Claro. Entonces, bueno, es por ese motivo que decido inscribirme a comunicación social. Bien, ¿difícil por cuestiones por ahí burocráticas o difícil porque no te podías concentrar, ponerle a estudiar? Difícil por cuestiones más burocráticas. El estudiar dentro de la cárcel incomoda un montón. Incomoda un montón porque uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas que puede hacer y que no solamente puede hacer, sino que tiene el derecho de poder hacerlas. Entonces lo que haces ahí es incomodar para poder acceder a diferentes espacios. Y lo que en ese momento pasaba con la facultad era que uno tenía que rendir las materias de modalidad libre. Claro. Y eso significaba salir de la unidad y ser trasladado a la facultad para poder rendir. Y eso significaba permisos judiciales, permisos del área de seguridad del servicio penitenciario, movilidad, todo lo que tiene que ver con el operativo que hacen para poder mover a una persona que está privada de libertad. Bueno, significaba un montón de recursos. Todo eso cada vez que vos tenías que rendir un final. Cada vez todo, que todo el tiempo. Exactamente. Claro. Y si uno mira, es algo que cuando miro mi historial académico, observo, digo, yo hasta 2020 con la pandemia pude avanzar solamente en 9 materias. En 3 años, de 2017 que me inscribo al 2020, que comienza la pandemia, solamente en la licenciatura pude avanzar 9 materias y si vos mirás el historial de esas materias, tengo mínimo 2 ausentes. Claro. 2, 3, 4 ausentes. La primera materia que rendí, que fue problemática de la teoría social, me inscribí a 4 mesas. Recién en la 4ª mesa pude llegar a rendirla. Digo, yo la había preparado a principio de año, claro, a principio de año y la rendí en noviembre. Y entonces eso hacía casi impensado poder recibirse. Claro, muy difícil, muy como difícil. Mucha traba, ¿no? Mucha traba, mucho tiempo y también cansa. Digo, la mayoría de los pibes que a veces no continúan es porque el sistema está preparado para eso, para cansar a las personas. Digo, cuando vos hay algo que te gusta, que encontrás que podés pensar otras cosas distintas, planear o proyectar otros caminos, digo, te encontrás con un montón de cosas que en ese momento te están pasando. Primero, que estás lejos de tu familia. Segundo, la condición que la que estás, que cada vez que vos te levantás, te volvés a pensar en eso y decís, uy, estoy acá. Claro. Nada, el estar lejos, el preocuparse por la comida, el preocuparse por el frío, por el calor, por un montón de cosas que obviamente afuera también uno se preocupa y que están, que no digo que no estén, pero acá además tenés que luchar con el poder acceder a esos espacios, digamos, ¿no? Ir avanzando y saltando esas barreras para poder acceder al espacio que, bueno, si vos decís afuera, decís, bueno, voy a la facultad, te levantás, te vestís y vas a la facultad. Sí, es simple, claro. Es simple. Ahí no es tan simple. Y no tiene que ver a veces con la voluntad de las personas. Tiene que ver, y creo que acá cumple una gran función el programa de educación en contexto de encierro, tiene que ver con el acompañamiento. Digo, tiene que ver con cómo se piensa la cárcel. O sea, ¿la cárcel para qué está? ¿Para castigo? ¿O está para poder brindar herramientas y que esos pibes, esas pibas, no vuelvan a ese lugar? Digo, bueno, y ahí cuando uno mira el funcionamiento de la cárcel, ya genera un montón de dudas, digo, está más para castigo. Sí, sí. Digo,
Y el programa en ese sentido, por lo menos en mi experiencia y en toda la experiencia que conozco de compañeros y compañeras, no solamente de esta universidad, sino de compañeros y compañeras de otras universidades nacionales que tienen laburo en contexto de encierro, digo, cumple esa función, ¿no? De ese acompañamiento, de ese sostén, de ese empuje que dan, que es muy importante para que uno continúe. Y trate de afrontar o deje un poco de lado todo eso que pasa cotidianamente y diga, bueno, voy a avanzar, me voy a poner y voy a estudiar y voy a avanzar, porque hay un montón de gente que realmente confía en mí, que realmente cree en que puedo hacer otra cosa distinta, que me brinda este espacio como un derecho y que no es un beneficio que me están brindando, sino que es un espacio que me corresponde porque soy una persona, y un montón de cosas que entran en juego ahí. Bien, Juan, decías que hasta en esos 3 años metiste 9 materias. ¿Qué pasa cuando arranca la pandemia? Y bueno, justamente todo esto que decías, ¿no? El entrar, salir, quizás algunos docentes que iban a dar clase, otros que no podían y demás. ¿Qué pasa cuando arranca la pandemia y tienen que hacer las clases por Zoom? Ahí vos podés avanzar más rápido en la carrera. Exactamente, sí. En 2020, cuando empieza la pandemia, que se cierra, digamos, el mundo, se cierra, pero la cárcel se cierra aún más. No podían ingresar docentes. Al no poder ingresar docentes y las personas no podíamos ir a las aulas. Entonces lo que sucede ahí es, bueno, empiezan a surgir estas clases virtuales. Y lo que hace la universidad, la facultad y los programas es equipar las aulas. Y bueno, equiparlas con computadoras, con cámaras, con internet. Y empezamos en 2021, empezamos a acceder a estas clases híbridas. Bien. Entonces eso nos daba otra posibilidad, porque si bien presentaba otros desafíos, otras limitaciones, porque bueno, vos antes tenías la limitación del permiso para poder acceder a rendir libre en la facultad. Bueno, ahora teníamos la limitación de poder acceder a los espacios en otros tiempos, en otros horarios que no estaban disponibles antes de la pandemia. Ejemplo, materias que se brindan más a la tardecita noche. Claro. Esas materias tenías que poder pedir un permiso para poder ocupar esos espacios en esos horarios que no eran los habituales dentro del contexto. Claro. Pero bueno, esas cosas, hubo mucho diálogo, el programa las laburó muy bien y se lograron. Y lo que uno puede ver, que yo me recibo en marzo del 2024, arranco, digamos, como empezar a rendir materia en 2021, entonces el 2021 al 2024, 3 años, logro meter casi 30 materias. Un montón. Un montón de materia. En el mismo tiempo que anteriormente había logrado en la otra modalidad meter 9. Claro. Entonces sí, la hibridez a nosotros nos permitió eso, poder sentirse más estudiante, ¿no? Bien. Si bien antes nosotros nos sentíamos estudiantes, hoy nos sentíamos estudiantes de otra forma. ¿Por qué? Porque no solamente podíamos tener una cursada, sino que teníamos el contacto con él o la docente y teníamos el contacto con los compañeros y las compañeras. Claro. Que eso también genera otra cosa distinta. Hoy los centros de estudiantes, los estudiantes están más vinculados a los estudiantes en contexto de encierro. Claro. Se generan otras relaciones. Bien. Y hoy también podemos pensar en futuros recibidos. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que están avanzando en la carrera, que están en tercero, en cuarto, Bien. Que ya están pensando su TFI. Avanzó un montón en ese sentido. Bien, eso da mucho orgullo, ¿no? A vos como primer egresado y también a tus compañeros. Te consulto, después de, bueno, ya ahí pasamos a tu recibida, te recibís en 2024, sos el primer egresado. ¿Qué pasa cuando vos te recibís ahí? ¿Te abren nuevas puertas? Entiendo que estás trabajando en 2 cooperativas. ¿Qué pasa con todo ese trabajo de cooperativismo? Bien, yo creo que ahí lo que pasa... Obviamente que a partir del recibirme y el título me da otras posibilidades, pero lo que yo, digamos, hoy estoy realizando lo pensé mucho tiempo antes. Yo lo pensé 2022, 2023, comencé a pensar mi salida. Y eso es muy importante. La mejor política postpenitenciaria creo que es la que se hace durante el encierro y no después.
Digo, porque durante el encierro vos tenés que preparar un montón de cosas, claro, tenés que pensar un montón de cosas, que yo la logré pensar antes por estas herramientas que fui construyendo a medida que fui avanzando en la carrera, y que me fui observando, digo, y me fui imaginando en ese rol de poder llevar adelante o desarrollar la cosa que yo estaba estudiando, esa profesión que yo estaba estudiando, que tiene que ver con la comunicación social. Entonces el recibirme me permitió poder seguir avanzando en eso que yo ya venía pensando, ¿sí? Entonces, bueno, también la virtualidad no solamente nos permite poder desarrollar las carreras, sino generar otras relaciones. Digo, y ahí lo vinculo con las cooperativas. Digo, en 2022, a partir de la virtualidad, y también a partir de un seminario que da Natalia Schumacher, que es Artivismo político, pude pensar, digamos, el proyecto de nuestra cooperativa de trabajo, que es Identidad Digital Producciones. Y ahí se pudo pensar ese proyecto, y fue el trabajo final que presenté a ese seminario. Y lo que pasó ahí es que encontré una vinculación con Esquina Libertad, que es otra cooperativa que yo soy parte, que ellos dan un taller de cooperativismo y comunicación. Bien. Entonces accedí a ese taller, que de forma virtual, que lo dan a distancia, y me pude formar ahí en cómo poder construir nuestra cooperativa. Bien. Entonces ahí hago esa vinculación. Entonces, si uno se pone a pensar la facultad, el programa de educación en contexto de encierro, te permite un montón de cosas, no solamente formarte en una carrera de grado, sino generar otras relaciones o pensar otras vinculaciones, claro, o pensar lo laboral, en este caso vinculado al cooperativismo, pero podés pensar lo laboral vinculado a otras cosas que sabés hacer o que te gustarían hacer, no sé, microemprendimientos, pensar tus propios negocios, o hacer otros trabajos de forma remota. Digo, bien, un montón de cosas que uno puede pensar a partir del acceso a la hibridez, y también que te prepara a la sociedad y cómo va avanzando la sociedad. Digo, el pibe que está preso del 2010 y hoy sale, digo, se encuentra con otra sociedad, sí, tal cual, con otras herramientas que necesita tener para poder afrontar el mundo laboral. Digo, si no se las damos durante este tiempo que se encuentra en esos lugares, ¿cuándo la va a aprender? Sí. Tal cual. En esto último que decías de las dos cooperativas, que está re interesante, me gustaría seguir hablando un montón más de las cooperativas, pero tenemos poco tiempo. Hace poco recibieron un reconocimiento, no sé si se dice premio, reconocimiento del Banco Credit Coop, y premio, premio del Banco Credit Coop, y bueno, ahí te das cuenta también de, bueno, todo lo que has trabajado, ¿no?, en este sentido con la cooperativa, y que eso al final del camino, digamos, llega a ese reconocimiento. Sí, la verdad que sí, y muy agradecido, y de paso lo podemos hacer público, el agradecimiento al Banco Credit Coop, que apoya a cooperativas, a organizaciones civiles y demás. Fuimos 3 ese día las organizaciones que recibimos el premio institucional, que a nosotros nos permite continuar, ese premio nos permite continuar en regla nuestra cooperativa. Bien. Que requiere un montón de cuestiones administrativas, de contables y demás, que uno la tiene que tener al día para que la cooperativa pueda funcionar. Entonces ese premio hoy nos permite avanzar en ese sentido. Y también sí, es un reconocimiento a nuestro laburo, y digo nuestro porque somos un montón de pibes y pibas de parte de la cooperativa. Digo, tenemos 3 compañeros que están en Libertad, digamos, 2 compañeras, una en Guaminí, que es Betania, otra compañera que se encuentra en Tres Arroyos, un compañero que se encuentra en Azul, después tenemos 2 compañeros en la unidad 38, tenemos 3 compañeros en la unidad 2, un compañero en la unidad 7, una compañera en la unidad 52. Digo, ese es el equipo de trabajo de la cooperativa, y que hoy seguimos tratando de que la cooperativa se siga avanzando y se fortalezca, porque consideramos que es un espacio que también lo podemos vincular a lo que estudiamos, la comunicación social. Bien. Entonces,
Digo, podemos vincular un montón de cosas ahí. Universidad, mundo laboral, cooperativismo, la carrera que estudiamos, con las tareas que podemos desarrollar en esa cooperativa, que es una productora de contenidos digitales, que hacemos audiovisuales, que hacemos diseño, que podemos crear, no sé, podcasts, hicimos revistas, maquetamos libros. El año pasado también le hicimos los cuadernos a Dunce. Digo, es un montón de cosas ahí que uno puede vincular, de trabajos y relaciones, ¿no? Y que los puede hacer mientras está privado de libertad. Digo, y se puede pensar eso, que se comienza ahí y que después se puede continuar. Bien, también acá en Radio Universidad, bueno, te desarrollás como operador de streaming, has hecho el programa Telarañas también, tenés un gran recorrido hasta el día de hoy. Ya la última, para ir cerrando la primera parte de la entrevista, ¿te seguís capacitando, seguís estudiando, querés seguir estudiando otra carrera? Sí, sigo estudiando. En este momento estoy inscrito en el doctorado de Ciencias Sociales, que creo que hoy es como mi objetivo principal, digo, poder avanzar en esa formación, pero también pude avanzar en trabajo social. Yo me recibí en el 2020 de técnico en trabajo social, y hoy estoy terminando la licenciatura de cuestiones de exámenes libres, y bueno, el año que viene tengo pensado poder hacer la tesis vinculada también a lo que vengo haciendo con el doctorado, con el programa de educación en contexto de encierro, que ahí estoy haciendo unas tutorías de sistematización y diagnóstico de trayectorias educativas. Digo, seguir formándome, porque entiendo que todo el tiempo nos tenemos que seguir formando en estas profesiones que están vinculadas a personas, ¿no? A vidas de personas. Digo, no podemos dejar de formarnos cuando a veces nuestras decisiones afectan a otras personas, ¿no? Sí. Digo, pienso en el trabajo social. Cuando se hacen informes que están vinculadas a la cárcel, ¿no? Digo, cuando un trabajador social que trabaja para el servicio penitenciario realiza un informe, bueno, está decidiendo el destino de una persona y está decidiendo el destino de una familia y un montón de cosas que se ponen en juego ahí. Entonces creo que hay que ser consciente que las ciencias sociales no están vinculadas a objetos que si sale mal lo podemos volver a hacer. Estamos vinculados a personas y a vida de personas, y a veces esas decisiones son difíciles. Tal cual, Juan. Te pedí, como siempre a todos los entrevistados, que elijas un tema musical. Elegiste La vida siempre de Cabra da Peste. ¿Por qué elegiste este tema? Y ya lo vamos escuchando. Bien, Cabra da Peste es una banda que conocimos en Telarañas, Voces en Libertad, en La Vidriera del Rock, que es una banda que propusimos ahí, que me gustó mucho. Y ese tema, porque ese tema habla de que si las cosas que nos pasaron nos enseñaron, bueno, también le podemos ver ahí algo bueno a eso, ¿no? Que tiene que ver con eso, con lo que aprendimos, con todas las cosas que nos pasaron y que nos van a ir pasando, que siempre podemos aprender. Perfecto, entonces escuchamos a este tema y después seguimos con la segunda parte de la entrevista. Escuchamos La vida siempre de Cabra de la Mañana y seguimos en esta segunda parte de la entrevista con Juan Pablo Palmieri, quien es el primer egresado de Contexto de Encierro de nuestra facultad, pero también es nuestro compañero, es nuestro operador de streaming como siempre, y siempre está acá para ayudarnos, para apoyarnos. Tengo que resaltar esto, es muy buen compañero él con nosotros y bueno, ha aportado también a este programa algo nuevo, que es el streaming también que se vino, pero también estar del otro lado, ayudarnos con todo, decirnos cómo sentarnos en la cámara, siempre explicarnos el marco del streaming y todo, y siempre está ahí predispuesto para todo, así que también eso lo quiero decir. Y seguimos con la entrevista, Juan. Gracias. Ahora sí, como siempre, a los entrevistados les pido un objeto que traigan que tengan que ver con la historia que estamos contando el día de hoy, que les haya, bueno, no sé, de alguna forma un objeto importante para uno mismo, que les sea significativo, y trajiste un libro y una computadora. Sí, que para mí esto significa familia y significa facultad. Digamos, las dos cosas que en este tiempo, que fue muy duro porque se perdieron un montón de cosas no materiales, sino cosas que están más vinculadas a relaciones. Digo, yo tengo 2 hijos y perdí un montón de cosas con mis hijos. Entonces, bueno, en ese tiempo que se perdió un montón, también pude
avanzar en otras cosas y proyectar otras cosas, y en ese proyectar está el acompañamiento de la facultad, que bueno, que traje en esa representación este libro, que es el de Analía Umpierres, que es Acceso a Derechos, Educación, Arte y Cultura en la Cárcel, que es un derecho que me permitió pensar un montón mis trabajos, de mis presentaciones a becas de investigación, mi TFI y demás. Y traje esta computadora que me la regaló mi vieja. ¿Está? Y que bueno, que ahí sentí el apoyo de la familia, ¿no? De eso, de que mi vieja creía en mí. Estás emocionado, Juan. Tranqui, que bueno, acá estamos en Radio Universidad. Bueno, hablabas de la computadora de la familia y esta computadora que es muy significativa para vos porque te permitió justamente avanzar, ¿no? En la carrera, lo que decíamos hoy en el arranque, avanzar con muchas materias. Ay, me emociono yo también. Y bueno, nada, es muy importante para vos, está bueno que lo traigas, está bueno que lo cuentes y bueno, también preguntarte si te proyectabas en este momento, hablábamos recién fuera del aire de esto, vas a hacer un doctorado en sociales, vas a estar ya por fuera de la licenciatura de comunicación, ¿no? ¿Te pensaste vos adentro de la cárcel, te pensaste vas a ser doctor en ciencias sociales? No, en 2016, 2017 que me acerqué a la educación superior, jamás pensé en esto, lo que me sucede hoy, ¿no? De ser licenciado en comunicación social, de ser me esté formando en un doctorado en ciencias sociales de esta facultad. Digo, jamás pensé eso en ese momento. Sí lo pensé luego cuando vi lo que era este mundo, ¿no? Cuando vi lo que era la facultad, cuando sentí ese acompañamiento de todos los espacios. No solamente de la facultad, sino, vuelvo a repetir, de la familia y de creer de segundas oportunidades, ¿no? Y creo que a partir de, no sé, de la pandemia para acá, comencé a pensar eso, ¿no? De que sí, que voy a continuar, de que me quiero formar, seguir formándome, en este caso en el doctorado, pero me interesa mucho lo que tiene que ver con carreras de investigación. Y nada, y todo lo que hago, lo hago con mucho orgullo y con muchas ganas, digo. Y esto también, ¿no? De estar en esta radio, y si bien yo soy parte de la radio del año 2018 con Telarañas, sí, pero que la facultad, y en este caso, bueno, Yane, Nico Casado, Gabriela Gamberini, digo, que hayan pensado la facultad poder incorporarme a la radio, al laburo de la radio, y que no solamente la facultad me vincula a la cárcel y que me pueda vincular a otras cosas, eso para mí significó un montón. Creo que eso significó que como que terminó de completar ese sentido de que la facultad entiende a las personas como sujetos de derechos, ahí con ese espacio que me brindaron, que no estaba vinculado a la cárcel, y que no está mal que esté vinculado a la cárcel, pero digo, la facultad también me puede ver como una persona que pueda hacer otras cosas, claro, que no estén vinculadas al contexto de encierro, y eso para mí significó un montón, y por eso es que nada, que me encanta estar acá en la radio, hacer lo que hago, trato de hacerlo lo mejor posible, de todo el tiempo tratar de mejorar. Nada, conocí el equipo de Radio Universidad, la verdad me parece genial, la paso muy bien, es algo que disfruto, vengo con muchas ganas. Y bueno, nada, si todo lo que me está pasando hoy, en un primer momento, si yo vuelvo al 2016, 2017, a ese momento, no lo hubiera imaginado, jamás. Bien, Juan. Bueno, en esta última parte, como siempre, hacemos un ping-pong de preguntas. Es una parte de la entrevista como para relajar un poco también y darle un poco de diversión a esta entrevista. Y te quería, bueno, primero preguntarte, alguien que te inspire, puede ser un músico, un artista, un escritor, no sé. Alguien que me inspire. ¿Tiene que ser famoso? No. Bueno, nada. Alguien que me inspire, en este caso, son dos personas
que están vinculadas a... que para mí son mucho más que hoy compañeros de laburo, son amigos, familia, que es Ana León Pierre y Luis Scipioni. Son dos personas que a mí me inspiran un montón de cosas, porque son dos personas y profesionales increíbles. Cuando yo salí, ellos me esperaron afuera. Digo, para mí significan un montón y me inspiran todo, digamos, ellos dos. Así que están las dos personas que elijo ahí. Después, un docente o una docente que te haya marcado en la carrera. Uy, ahí, capaz que hay muchos. Sí, hay muchos porque la verdad que después cuando vino la hibridez y pude vincularme, digo, hay un montón de personas que son geniales, digo, y que estuvo muy bueno las vinculaciones. No sé si podría elegir uno, pero no sé, dentro del contexto de encierro, una persona que a mí me marcó bastante y que me alentó mucho al principio también fue Romina Salvadé, que es una profesora de trabajo social, una profesora de taller de producción de texto. Bien. Y en ese momento fundamentos de antropología, y que bueno, que ella cuando yo preparé fundamentos de antropología, me pedía que prepare temas y que los comparta en la clase, y me pedía que esté ahí en el pizarrón, y ahí como que digo, wow. Claro, te eligió vos, ahí te tuvo... Sí, y entonces, bueno, nada, fue alguien que en un principio me marcó bastante y que me acompañó un montón también y me brindó un montón de herramientas, porque ella me permitió ser autocrítico. Ella todo el tiempo, yo después fui estudiante orientador en su materia, y ella todo el tiempo me pedía que tratemos de ver nuestras formas de enseñar. Y después sí podamos ver las formas de aprender, o de los estudiantes que tenían de desarrollar la materia. Digo, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como docente para que, bueno, esa materia se pueda desarrollar, claro, o ese tema se entienda? Digo. Entonces, creo que es una buena herramienta eso de ser autocrítico como docente y pensarse todo el tiempo, e ir renovando las cosas, las ideas. Perfecto. Y una última, un sueño que te quede por cumplir. Un sueño que me quede por cumplir. Uy. Capaz son un montón también, pero bueno, elegir uno. No, yo creo que hoy estoy viviendo un sueño que es esto, ¿no? De esta nueva vida que tengo hoy. Y después sueño por cumplir, nada, es compartir por ahí más tiempo con mis hijos, que para mí es un montón, que hoy los tengo lejos, los tengo en Córdoba, que comparto un poco, más que nada por teléfono, que acompaño como se puede, que entiendo también que bueno, que ellos tienen su vida hoy allá, que respeto eso, pero bueno, mi sueño es por ahí poder compartir un poco más con ellos, y que creo que con el tiempo y cuando lo económico de él lo voy a poder hacer. Pero creo que ese es como el sueño que tengo hoy. Bien, Juan Pablo, te agradecemos por estar en el día de hoy. Recordamos que mañana viernes van a estar presentando el libro de los 15 años del programa de Contexto de Encierro. Vas a estar ahí con Luis Scipioni también en el Centro Cultural Universitario. Invitamos, si querés, a los oyentes a que bueno, vayan. Sí, a que vayan y que conozcan estos 15 años de trabajo, que es un montón. Se van a compartir un montón de voces que son parte de este programa. Que no es solamente el equipo que hoy lo llevamos adelante, sino que tiene que ver con un montón de otras personas, docentes, estudiantes, digamos, no docentes, un montón de personas que laburan para que el programa funcione, y también poder compartir las proyecciones que tenemos del programa, que son un montón y que bueno, van creciendo, digo, cuatrimestre a cuatrimestre, año a año van creciendo. A full, están a full. Sí. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas. ¿Querés repetir el horario? El horario es a las 5 de la tarde. Bien. En el Centro Cultural. No me acuerdo la dirección, creo que es San Martín 1955, sí. Creo que si no es, ahora lo buscamos, pero sí, entonces a las 5 de la tarde se va a estar presentando el libro. Sí. También es de forma, va a estar, se puede conectar de forma sí, híbrida. 1955. ¿Cómo? También se pueden conectar de forma híbrida, hay Perfecto. Un QR en el flyer. Que está en la página de la facultad, para que bueno, para escanearlo y poder conectarse. Aquel que no pueda acercarse físicamente lo puede hacer de manera virtual, por lo menos para escuchar un rato, para participar, decir. Va a estar abierto para que todo el mundo pueda
brindar, digamos, sus reflexiones, lo que quieran decir ahí, así que nada, los invitamos porque está bueno conocer estos programas que la verdad construyen un montón. Bien, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por todo este tiempo que te tomaste el día de hoy. Obviamente que nos seguimos viendo acá en la radio porque sos parte y bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.